Habíamos dicho que teníamos 4 tipos de macromoléculas o biomoléculas: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Ahora vamos a hablar de los lípidos, los cuales son mucho más difíciles de agrupar porque no presentan una característica semejante, a diferencia de los carbohidratos, que sí todos son exactamente iguales y solamente va variando la cadena y los polímeros que se pueden formar. En este caso varía también la composición de estos lípidos. En general, todos los lípidos son no polares. Quiere decir que no son solubles en agua porque el agua es polar. Entonces van a ser solubles en solventes no polares. Sin embargo, hay muchos lípidos que sí presentan solubilidad en agua y es en función a las variables que tienen. Este grupo representa un conjunto muy variado y amplio por estas variaciones en la composición que les decía, entonces es más difícil clasificarlos y unificar un criterio que se cumpla para todos. Por supuesto que al ser macromoléculas sí o sí están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero ahora se agregan otros átomos como por ejemplo nitrógeno y fósforo. Al tener una estructura muy variable y una composición variable, eso hace que tengan funciones muy variables también. Para nosotros, uno de los lípidos con más importancia son los lípidos que forman parte de la membrana plasmática. Ustedes saben que la membrana plasmática es la responsable de separar los ambientes que hay afuera de la célula y que hay adentro de la célula. Gracias a esta membrana se pueden tener ambientes muy diferentes y pueden conservarse componentes de un lado y del otro para realizar diversas funciones. Participan en una gran cantidad de reacciones, como por ejemplo el reconocimiento celular. El reconocimiento celular quiere decir que hay lípidos que están en la membrana, por ejemplo, específicos, que son detectados por otro componente, reconocidos, y así pueden asociarse, por ejemplo, o absorberse. También participan en la transmisión de mensajes, que es el sistema de comunicación que tiene nuestro organismo a través de una serie de reacciones en cadena. También participan en el transporte de nutrientes y metabolitos y de algunas reacciones enzimáticas y muchas más funciones, porque la variedad en la composición hace que tengan una gran variedad de funciones dentro de nuestro organismo. También tienen una función energética porque nosotros podemos también almacenar energía en forma de lípidos. Cuando estos lípidos son utilizados por nuestro organismo, se obtiene una gran cantidad de energía, mucha más que la energía que se obtiene a través de la utilización de carbohidratos. En ciertas condiciones, por ejemplo, al realizar un tipo de dieta, nosotros podemos utilizar los lípidos de nuestro cuerpo. Si estamos privando a nuestro cuerpo de azúcares, de carbohidratos, entonces va a llegar un momento que vamos a poder usar estos lípidos de reserva y obtener energía a partir de ellos. Se podrían clasificar en 4 grupos diferentes: los triglicéridos, los fosfolípidos, los esteroles y las prostaglandinas. Acá les dejé una imagen sobre la que vamos a volver ahora en un ratito. Los triglicéridos son moléculas que tienen todas glicerol, que es la molécula que está acá abajo, más 3 moléculas de ácido graso. Para eso tenemos que ver qué es un ácido graso. Un ácido graso es una cadena de hidrocarburos de longitud variable, es decir, que tiene átomos de carbonos unidos de forma covalente. Estos átomos de carbono pueden estar unidos mediante enlaces simples, dobles o triples, lo que va a afectar a la cantidad final de hidrógenos. Como ustedes pueden ver acá, si un carbono está unido a otros 2 carbonos, todavía le faltan 2 enlaces más porque puede formar 4. Entonces esos 2 enlaces más son de hidrógeno. Si ahora formara, como está en el ejemplo de acá abajo, un enlace doble con otro carbono,
entonces automáticamente tendría menos hidrógenos. Por eso es que la cantidad final de hidrógenos va a ser variable en función de los tipos de enlace que se puedan tener. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Esto hace referencia a los tipos de enlace. Si solamente tiene enlaces covalentes simples, entonces el ácido graso es saturado. Y si tienen un doble enlace o más dobles enlaces o un triple enlace o varios triples enlaces, entonces el ácido graso se denomina insaturado. Me gustaría aclarar cuando nosotros vamos a hablar de las posiciones cis y trans. Quiero que vean que solamente nosotros vamos a interesarnos por la posición de los grupos que tienen los carbonos cuando hay un doble enlace. Si hay simples enlaces, entonces eso no me preocupa, porque la cadena sería una línea recta. Pero cuando aparecen los dobles enlaces es cuando se pueden disponer de otra forma en el espacio los átomos que están participando en el doble enlace. Cuando hay triple enlace esto no tiene importancia, solamente cuando aparecen dobles enlaces. Entonces, esta imagen que está acá con los dos átomos de carbono y el doble enlace, sería como hacerle un zoom a esta parte que está en rojo del doble enlace. Entonces, nosotros podemos tener posición cis que hace referencia a los grupos que están unidos a cada carbono. En este caso vamos a ver que en la parte de arriba tenemos dos hidrógenos y en la parte de abajo tenemos dos colitas de carbonos. Entonces, como lo que está arriba es igual a lo que está abajo, nosotros decimos que es un doble enlace en posición cis. Y esto va a provocar una flexión en la molécula. Y si la parte de arriba es diferente a la parte de abajo, o lo podemos ver también partido a la mitad, como un espejo, nosotros si partimos a la mitad de esto, vemos que arriba tenemos un hidrógeno y de este otro lado tenemos una colita carbonada, no es igual, y que de este carbono acá abajo tenemos una colita carbonada y de este lado hay un hidrógeno. No son iguales. Como no son iguales, sino que las colitas están invertidas, se dice que están en posición trans, pero siempre con respecto a los dobles enlaces. No tendría sentido hablar de posiciones así cuando hay simples enlaces. Esta posición trans permite que la molécula siga estando derecha. ¿Por qué es interesante o importante tener en cuenta esto de las posiciones? Porque a medida que los ácidos grasos tienen estas insaturaciones de dobles enlaces en sus cadenas, se van a ir reacomodando en el espacio y en función de si tienen estas posiciones, van a estar rectos o flexionados. Y imagínense que uno tiene muchas moléculas de ácidos grasos en una porción de materia. Entonces no es lo mismo si están rectos, cómo se compactan, a que si están con una pequeña flexión. Cómo irán a disponerse en el espacio todas estas cadenas de ácidos grasos con esta flexión, la distancia que va a aparecer ahora entre ellos y el tipo de interacción que van a poder tener. Esto afecta a la estabilidad de esa molécula y la estabilidad, como hablábamos antes, tiene que ver entonces con propiedades que nosotros podemos medir y evaluar de esos ácidos grasos. Si la molécula es compacta, quiere decir entonces que a temperatura ambiente la vamos a encontrar como un sólido. Y si la molécula está flexible, quiere decir que a temperatura ambiente entonces la vamos a encontrar como un líquido donde ya sabemos, porque lo vimos anteriormente, las interacciones entre esas moléculas son más débiles que las que hay en un sólido. Entonces, un triglicérido, en resumen, va a ser el resultado de la unión de una molécula de glicerol con tres cadenas de estos ácidos grasos que pueden ser de cualquier forma, saturados o insaturados, la longitud variable, con un solo doble enlace, con muchos dobles enlaces, con triples
enlaces, con simples enlaces, dependerá de cada uno. Vean que cuando el glicerol reacciona con el ácido graso lo hace a través de este grupo hidroxilo. Se desprende, como está remarcado acá en rosado, una molécula de agua y se forma esta unión covalente de esta manera, con estas 3 moléculas de ácidos grasos y se conserva el esqueleto carbonado de la molécula de glicerol, que tiene 3 carbonos, como se muestra acá. Cuando uno de estos ácidos grasos, de los que están acá, en vez de ser 3, son 2 y uno de esos es reemplazado por un grupo fosfato, este lípido pasa a llamarse fosfolípido. Es parecido a un triglicérido, pero no es un triglicérido. Pero es parecido en cuanto a que tiene a la molécula de glicerol, 2 moléculas de ácido graso que pueden ser cualquiera, y un grupo fosfato. Ahora va a cambiar mucho porque al tener un grupo fosfato, este grupo es polar y es muy afín al agua. Entonces, este compuesto así como está, va a tener 2 zonas muy marcadas, muy diferentes. Una cabeza polar, se suele decir así, que tiene afinidad por el agua porque es hidrofílica. Hidro significa agua y fílica habla de la afinidad por el agua. Y una zona hidrofóbica, es decir, que no le gusta el agua. Esta zona hidrofóbica son las colitas de ácidos grasos que son no polares. Como habíamos hablado antes, los enlaces que son solo carbono-hidrógeno, así como estos ácidos grasos, ¿no? Todo carbono-hidrógeno, son no polares porque la diferencia entre el carbono y el hidrógeno no es significativa, entonces no hay acá una polaridad ni distribución de cargas ni nada. Este es un fosfolípido típico, ¿no? Un ejemplo donde podemos ver esto, la parte polar afín al agua y la parte no polar. Cuando estos fosfolípidos se juntan con el agua, van a acomodarse de una forma tal que las partes no polares puedan quedar alejadas del agua, que no estén en contacto con el agua y que las partes hidrofílicas sí estén en contacto con el agua. La forma que encontraron, la forma óptima en donde se repele al máximo el agua y se optimiza que la parte hidrofílica sí quede expuesta al agua es a través de formar la bicapa lipídica o la doble capa lipídica, que es la que está acá. Por eso les decía que ahora íbamos a volver sobre este esquema. Acá lo que podemos ver es cómo se forma una doble capa donde las colitas quedan en el centro y acá no hay agua y el agua queda por fuera en contacto directo con la parte polar. Esto permite que se puedan generar 2 ambientes muy diferentes. El ambiente que está acá no polar y el ambiente acá afuera polar. Entonces esta es la base de la formación de la membrana plasmática de nuestras células. Gracias a ellas nosotros podemos mantener las condiciones diferentes como ya habíamos mencionado.